En abril de 2020, un cazador halló restos óseos en un valle situado en la región de Dientes de Sierra, al noroeste de Idaho. Dichos restos correspondían a Todd Holland, quien había desaparecido casi una década atrás. Muy cerca del lugar se encontraron varias de sus pertenencias: una mochila, unos binoculares, un saco de dormir y una cámara fuertemente deteriorada. La policía consiguió recuperar las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria de la cámara, y una de esas fotografías resultó tan perturbadora que impactó profundamente a todos los que la vieron. El 25 de septiembre de 2010, Todd, de 39 años en ese entonces, decidió salir de cacería en la zona montañosa de Sawtooth. Invitó a su amigo Jeff para buscar venados de cola negra. Ambos eran hombres con experiencia en actividades al aire libre, y Todd se había preparado meticulosamente para la expedición. Llevaba consigo equipo de campamento para pasar la noche, revólver .357 Magnum para defensa personal, y a su fiel compañera, Ruby, una labradora retriever de pelaje negro. Su destino era una montaña conocida como Los Siete Diablos, bautizada así por sus pendientes abruptas y su terreno irregular. Si este contenido te gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Si no te perderás ninguna historia como esta. Septiembre era la temporada ideal para observar la reunión y el apareamiento de los ciervos de cola negra en esa área. El plan de Todd era completar la travesía en 4 días, disfrutando además de las impresionantes vistas del Cañón del Infierno a lo largo del recorrido. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Al tercer día, Todd comenzó a sufrir un fuerte dolor en la rodilla. Para evitar retrasar la expedición, Jeff propuso que se detuvieran a descansar en un sitio llamado McPhail Ridge, mientras él continuaba hacia el destino y regresaba más tarde para reunirse con Todd. Incluso se comunicó con su padre, Steve, para que lo acompañara en la caminata hacia los 7 Diablos. Sin embargo, cuando Jeff y su padre volvieron al punto de encuentro el 28 de septiembre, Todd había desaparecido. Buscaron por toda la zona, pero no hallaron ningún rastro. Alarmado por la situación, Jeff reportó la desaparición de su amigo a las autoridades. De inmediato, la policía organizó una operación de búsqueda a gran escala en toda la región de Sawtooth, utilizando helicópteros y perros rastreadores. A pesar de los esfuerzos, no se encontró señal alguna de Todd. Días después, el sheriff llamó a Jeff para interrogarlo y le aplicaron una prueba de polígrafo. Las respuestas del hombre generaron sospechas, pues se mostraron contradictorias y terminó fallando el examen. A pesar de todo, tanto Jeff como su padre negaron tener cualquier tipo de relación con la desaparición o posible muerte de Todd. El padre de Todd, Steve, irrumpió furioso en la estación de policía, exigiendo explicaciones sobre por qué su hijo estaba siendo interrogado y defendiendo con firmeza que Jeff no era un asesino. Mientras tanto, el sheriff entrevistó a Julie, la esposa de Todd, para obtener más información. Julie ofreció un retrato inquietante del comportamiento de Jeff, describiéndolo como una persona poco confiable, temperamental y burlona. Según ella, Jeff solía mofarse de Todd. Tenía fama de no cumplir sus promesas e incluso de maltratar a su propio perro. Además, mencionó que en varias ocasiones había hecho comentarios inapropiados hacia ella. Sin embargo, para la policía, estos detalles únicamente destacaban el mal carácter de Jeff, pero no aportaban pruebas concretas que ayudaran a resolver el misterio. Justo cuando la investigación parecía estancarse, la oficina del sheriff recibió una llamada inesperada. Una pareja que realizaba senderismo en las montañas había encontrado al perro de Todd, Ruby. La reconocieron gracias a un cartel de animal perdido y decidieron llevarla de vuelta. La familia de Todd
confirmó que efectivamente se trataba de Ruby. Aparte de mostrar signos leves de deshidratación, la perra estaba en buen estado físico, aunque había algo que resultaba extraño. No tenía su collar ni la mochila para perro que llevaba el día de la desaparición. El hallazgo de Ruby renovó las esperanzas de la policía, que comenzó a considerar la posibilidad de que Todd siguiera con vida y se encontrara atrapado en algún punto del valle. El equipo de búsqueda regresó al área con Ruby, esperando que el animal pudiera guiarlos hasta su dueño. Sin embargo, su comportamiento resultó perturbador. Temblaba, ladraba y gemía como si percibiera algo siniestro entre las montañas. El 6 de octubre, las autoridades organizaron una nueva operación de búsqueda masiva alrededor del sitio donde Ruby había sido hallada. Revisaron prácticamente todas las zonas aledañas en las que Todd podría haberse extraviado. Desesperada, Julie recurrió a una medium llamada Lynn May, procedente de California, con la esperanza de encontrar respuestas. Lynn aseguró que Todd había sido asesinado por un hombre alto y que su cuerpo estaba enterrado al pie de una montaña cercana a Seven Devils. Aferrándose a esa posibilidad, las autoridades enviaron 7 equipos con perros rastreadores al punto descrito por la vidente. Pero, una vez más, no encontraron nada. La búsqueda fue oficialmente suspendida el 21 de octubre y las autoridades concluyeron que no había manera de localizar a Todd, cerrando así el caso. Sin embargo, en abril de 2020, un cazador que se encontraba cerca de la desembocadura del río Bernard hizo un hallazgo estremecedor, un conjunto de restos humanos. Las pruebas de ADN posteriores confirmarían una verdad devastadora. Se confirmó que los restos encontrados pertenecían a Todd Holland, quien había estado desaparecido por una década. Cerca del lugar se hallaron su mochila y su cámara, pero su revólver no apareció por ninguna parte. Debido al largo tiempo que los restos estuvieron expuestos a los elementos naturales, casi no se pudo recuperar evidencia útil. Por esa razón, las autoridades determinaron que la muerte de Todd fue el resultado de un accidente durante su desaparición. Sin embargo, hasta hoy, su caso sigue siendo un misterio sin resolver. El hallazgo ha generado numerosos debates en comunidades en línea, donde varios puntos continúan despertando dudas. En primer lugar, ¿cómo logró Ruby, el perro de Todd, sobrevivir en medio del desierto sin sufrir daños? Sin acceso a comida ni ayuda humana, un perro doméstico tendría enormes dificultades para mantenerse con vida en la naturaleza. Además, ¿quién le quitó el collar y la mochila? ¿Y con qué propósito? En segundo lugar, ¿por qué no se encontró el arma de Todd cerca de sus restos? Como montañista experimentado, él sabía que su revólver era tan esencial como el agua o los víveres, especialmente en un entorno donde habitaban pumas, lobos y otros depredadores. En tercer lugar, surge la duda de por qué Todd abandonó el punto acordado para reencontrarse con Jeff. Contaba con suficiente comida, agua y abrigo. Lo más lógico habría sido esperar en el campamento a que su amigo regresara. Por último, sus restos fueron descubiertos cerca de la desembocadura del río Bernard, a varias decenas de millas del lugar donde debía esperar, y todo esto a pesar de su lesión en la rodilla. ¿Cómo pudo haber recorrido semejante distancia en esas condiciones? En Internet circulan diversas teorías intentando explicar lo ocurrido. Una de las más comentadas sugiere un posible encubrimiento de un disparo accidental. Todd habría sido herido mortalmente por Jeff o su padre, quienes luego habrían trasladado el cuerpo a otro sitio para simular un escenario diferente. La zona donde se hallaron los restos está cubierta por una densa vegetación, lo que habría dificultado su detección, incluso por los helicópteros que participaron en la búsqueda. Otra posibilidad plantea que Todd mismo pudo haberle quitado el collar y la mochila a Ruby
para facilitarle el movimiento en la naturaleza. El perro, asustado tras presenciar la muerte de su dueño, podría haber huido despavorido. El revólver desaparecido pudo haberse extraviado durante el traslado del cuerpo o, incluso, haber sido escondido de manera intencional. Otra teoría apunta a un ataque de animales salvajes. Es posible que Todd abandonara el campamento tras notar señales de depredadores cerca, tratando de buscar un lugar más seguro. Tal vez sufrió una caída o fue atacado durante su intento de huida. Un usuario en línea incluso mencionó que la Montaña del Diablo, cercana al área, está formada por rocas inestables propensas a desprendimientos, lo que podría haber causado un accidente fatal. Su perro, mientras tanto, pudo haber sobrevivido alimentándose con los víveres de la mochila de Todd. Una hipótesis más inquietante sugiere algo aún más extraño: que Todd fue perseguido y asesinado por una criatura desconocida, similar a las que se describen en leyendas locales. Esta especulación se basa en una fotografía recuperada de su cámara dañada. Aunque la mayoría de las imágenes mostraban paisajes naturales, una de ellas llamó poderosamente la atención. En ella, Todd parecía estar observando algo amenazante a la distancia. La foto, borrosa y tomada con prisa, transmitía una sensación de pánico, como si hubiera captado el instante previo a algo terrible. Esa fue la última imagen registrada en la cámara de Todd Holland. Quizás, segundos después de presionar el obturador, aquello que lo observaba lo atacó, marcando así el trágico final de un misterio que aún sigue sin respuesta. La zona donde se descubrieron los restos de Todd estaba densamente cubierta de vegetación y ubicada cerca de una fuente de agua, condiciones ideales para albergar a animales grandes o incluso a criaturas desconocidas. Todd medía casi 1,83 metros de altura, y trasladar su cuerpo a esa distancia habría requerido una fuerza considerable. La figura capturada en la fotografía se asemejaba a las descripciones de una criatura humanoide cubierta de pelo, conocida popularmente como el hombre hierba. Avistamientos de este ser se han reportado en diversos estados de Estados Unidos. Su nombre proviene del aspecto de su pelaje, similar a la hierba seca, y los testigos lo describen como una figura de entre 2,10 y 2,40 metros de altura, con un peso que rondaría las 500 libras. Algunos creen que podría ser una variante o subespecie de pie grande. Se dice que los hombres hierba son criaturas nocturnas, con ojos que brillan en la oscuridad y que emiten rugidos ensordecedores. Testigos también aseguran que desprenden un olor nauseabundo y que tienden a atacar tanto a animales como a personas, desplazándose únicamente de noche. Según el relato de Lynn May, la medium que participó en la investigación, Todd habría sido asesinado por una figura de gran estatura. Quizás esa figura era, en efecto, uno de estos supuestos hombres hierba. Si intentamos ponernos en el lugar de Todd, el terror que debió sentir habría sido paralizante. En momentos de miedo extremo, actuar con lógica resulta casi imposible. El hecho de que lograra tomar una fotografía en medio de esa situación sugiere un acto de gran valentía. Tal vez no tuvo tiempo de usar su arma, o quizás la dejó de lado mientras intentaba huir. Por supuesto, esto no pasa de ser una interpretación. La figura borrosa que aparece en la imagen también podría ser un oso erguido. Lo cierto es que el misterio detrás de la muerte de Todd Holland puede que nunca se resuelva. Tras el incidente, muchas personas culparon a Jeff por haber dejado solo a su amigo en un entorno tan hostil. Los expertos coincidieron en que, estando lesionado y sin compañía, sobrevivir en esas condiciones era prácticamente imposible. Julie, la esposa de Todd,
Lo describió como un hombre amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. A pesar de las burlas que Jeff solía dirigirle, Todd no dudó en invitarlo a acompañarlo en su travesía hacia la montaña del diablo en busca de venados de cola negra. Irónicamente, aquella montaña terminó haciendo honor a su nombre. Uno no puede evitar preguntarse si Jeff cargará con la culpa de haberlo dejado solo por el resto de su vida. Sin embargo, lo más inquietante de esta historia no es la fotografía en sí, sino la cantidad de contradicciones que surgieron a partir de ella. En teoría, los restos hallados y las imágenes de la cámara deberían haber arrojado claridad sobre lo sucedido, pero en cambio, solo generaron más preguntas. Poco después de que la supuesta imagen del Bigfoot llegara a manos de la policía, una copia apareció misteriosamente en Internet. Nadie sabe con certeza quién la filtró. Los investigadores aseguraron que solo existía una fotografía, pero varios analistas independientes afirmaron que en la tarjeta de memoria había más fotogramas que nunca se hicieron públicos. ¿A qué se debe ese silencio? Aquí es donde surgen las teorías conspirativas. Algunos creen que las autoridades encubren deliberadamente la existencia de criaturas como el Bigfoot para evitar un pánico generalizado. Otros sostienen que detrás del caso hay intereses mucho más profundos. El estado de Idaho tiene una larga historia militar. Cuenta con antiguas bases de entrenamiento, minas abandonadas y zonas restringidas a las que el público no puede acceder. Ciertos investigadores del ámbito criptozoológico creen que los encuentros con seres misteriosos del bosque no son casuales, sino el resultado de experimentos realizados en áreas remotas. Tal vez lo que Todd fotografió no era un ser legendario, sino el producto de proyectos secretos llevados a cabo lejos de la vista del público. Resulta curioso cómo estos relatos se repiten una y otra vez. En 1967, el famoso video de Patterson y Gimlin mostró lo que muchos consideran una evidencia clara de Bigfoot en California. Tras su difusión, varios testigos afirmaron haber sido presionados por las autoridades para retractarse. Algunos recibieron advertencias sobre posibles consecuencias profesionales si seguían hablando. A pesar de los intentos por desacreditarlo, jamás se ha encontrado una prueba concluyente que demuestre que aquel video fue un fraude. De forma similar, el caso de Todd Holland permanece envuelto en sombras. Una fotografía borrosa, unos restos hallados lejos de toda lógica y una serie de preguntas sin respuesta siguen alimentando, hasta hoy, la inquietud de todos los que intentan comprender qué ocurrió realmente en aquellas montañas. Con el paso de los años, el caso de Todd Holland ha pasado de ser un simple informe policial a convertirse en una leyenda moderna, una de esas historias que se cuentan en voz baja alrededor de una fogata o en foros nocturnos, donde las teorías se entrelazan con los miedos más profundos del ser humano. Lo que comenzó como la desaparición de un cazador en las montañas de Idaho terminó transformándose en una enigmática mezcla de tragedia, misterio y conspiración. Los investigadores que estudiaron el caso en detalle mencionan que la zona donde Todd fue hallado tiene un historial inquietante. En décadas anteriores, varios excursionistas habían desaparecido sin dejar rastro, y algunos cazadores aseguraron haber escuchado gritos extraños resonando entre los árboles. Algunos describieron sonidos similares a rugidos humanos amplificados. Otros hablaron de figuras enormes que se movían a gran velocidad entre la niebla. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero los rumores persistieron. Con el tiempo, ciertos medios locales comenzaron a conectar la historia de Todd con esos sucesos. Los reporteros que intentaron investigar se toparon con archivos incompletos, informes extraviados y testigos que, repentinamente, se negaban a hablar.
Incluso, uno de los agentes que participó en la búsqueda original aseguró, años después, que su equipo había sido obligado a entregar toda la evidencia directamente a instancias superiores, sin explicación alguna. Varios expertos en fotografía forense analizaron la famosa imagen recuperada de la cámara de Todd. Los resultados fueron contradictorios. Algunos afirmaron que se trataba de una figura humana distorsionada por la niebla y el movimiento. Otros, en cambio, sostuvieron que había elementos imposibles de recrear con trucos o fallos técnicos. La altura aparente, la densidad del pelaje y una sombra secundaria que no coincidía con la posición del sol. Un detalle poco mencionado en los informes oficiales fue que, además de la fotografía conocida, en la cámara se encontraron fragmentos de video inutilizable. Los técnicos que intentaron recuperar los archivos afirmaron que la tarjeta de memoria presentaba un patrón de daño inusual, como si hubiera sido expuesta a una fuerte descarga electromagnética. Aquella información nunca fue divulgada al público, pero se filtró de manera anónima en foros de la Deep Web, donde muchos consideran el caso Holland como una de las pruebas más cercanas de contacto con una criatura desconocida. Los escépticos, por supuesto, ofrecen otra explicación. Algunos sostienen que Todd, debilitado por el dolor y la falta de descanso, pudo haber sufrido un episodio de confusión o delirio, lo que los llevó a extraviarse y morir en condiciones naturales. La fotografía, dicen, podría ser el reflejo accidental de un árbol o una figura formada por sombras. Sin embargo, esta teoría no explica la distancia a la que su cuerpo fue encontrado, ni la desaparición de su arma, ni las inconsistencias en los registros policiales. A lo largo de los años, distintas expediciones privadas se han aventurado en la región de los Siete Diablos para intentar reconstruir la ruta de Todd. Algunos grupos aseguran haber hallado huellas de gran tamaño en la zona donde se perdió el rastro. Otros afirman haber escuchado sonidos metálicos provenientes del interior del bosque, como si algo golpeara repetidamente contra las rocas. Ninguna expedición ha encontrado una respuesta definitiva, pero casi todas coinciden en una cosa. El lugar transmite una sensación de vigilancia constante, como si algo o alguien observara desde las sombras. El caso incluso atrajo la atención de documentales especializados en misterios sin resolver. En uno de ellos, un exmilitar retirado reveló que en los años 90 se llevaron a cabo operaciones de reconocimiento aéreo en esa misma zona y que varios radares detectaron movimientos masivos inexplicables en áreas deshabitadas. El exmilitar afirmó que los reportes fueron clasificados y que cualquier intento por hacerlos públicos terminó bloqueado por órdenes directas del gobierno federal. Con el tiempo, la historia de Todd Holland ha evolucionado, de simple tragedia humana a un símbolo de lo desconocido. Hay quienes lo consideran una víctima de un accidente natural, otros lo ven como un hombre que se topó con algo que no debía ver. Lo cierto es que su muerte dejó más incógnitas que certezas, y su fotografía final sigue siendo, hasta hoy, una pieza de evidencia que provoca escalofríos incluso a los más escépticos. Cada tanto, algún nuevo explorador afirma haber sentido una presencia extraña en las montañas donde Todd desapareció. Algunos aseguran haber visto figuras enormes desplazándose entre los árboles al caer la noche. Otros escuchan aullidos lejanos que resuenan en los valles, demasiado graves para pertenecer a un animal común. Sea lo que sea, la sombra del misterio continúa viva. Holland se ha convertido en una advertencia silenciosa para quienes desafían los límites del bosque de Idaho. Allí, entre los riscos cubiertos de niebla y los secos del cañón del infierno,
aún parece habitar algo que la ciencia no ha podido explicar, algo que, quizá, Todd logró fotografiar en el último instante de su vida. Operación de búsqueda a gran escala en toda la región de Sawtooth, utilizando helicópteros y perros rastreadores. A pesar de los esfuerzos, no se encontró señal alguna de Todd. Días después, el sheriff llamó a Jeff para interrogarlo y le aplicaron una prueba de polígrafo. Las respuestas del hombre generaron sospechas, pues se mostraron contradictorias y terminó fallando el examen. A pesar de todo, tanto Jeff como su padre negaron tener cualquier tipo de relación con la desaparición o posible muerte de Todd. El padre de Todd, Steve, irrumpió furioso en la estación de policía, exigiendo explicaciones sobre por qué su hijo estaba siendo interrogado y defendiendo con firmeza que Jeff no era un asesino. Mientras tanto, el sheriff entrevistó a Julie, la esposa de Todd, para obtener más información. Julie ofreció un retrato inquietante del comportamiento de Jeff, describiéndolo como una persona poco confiable, temperamental y burlona. Según ella, Jeff solía mofarse de Todd, tenía fama de no cumplir sus promesas e incluso de maltratar a su propio perro. Además, mencionó que en varias ocasiones había hecho comentarios inapropiados hacia ella. Sin embargo, para la